La revista informativa Democracia. 926. Bueno, estamos cortos de tiempo, las 9:27 de la mañana, pero yo no me pierdo la posibilidad de preguntar y que con Fernando Mosquera, el catedrático, yo diría más, uno de los más significativos de la Pontificia, ¿no? En la Central y en la Politécnica ofrece sus cátedras el señor economista Fernando Mosquera. Primero que amanecimos con una gran broma a los famosos agentes de la CIA que nos entera el diario El Telégrafo, y luego esta otra cosa, ¿no? Esta otra cosa, el binomio del oficialismo que parece ya estar negociado, prácticamente consignado, sí. Fernando, ¿a usted qué le parece la alternativa del señor presidente como dueño de la franquicia de Alianza País? Más bien él dice, me aseguro, por lo que pueden estarme haciendo, casi en desquite a la bronca que mantuvo, para no decir a lo que él le hizo a Alberto Acosta. Resulta un poco imprudente aquello y bastante grotesco, porque otra puede haber sido la idea del presidente con Alberto, pero lo marginó rápidamente y él se quedó en control de todo el gobierno. Eso nunca ha explicado Alberto Acosta. Alguna vez lo preguntaremos, ¿no? Vale la pena que la ciudadanía conozca qué realmente impactó en la decisión del presidente Correa o en la concreción de una consigna que él ya la elaboró mucho más antes que los periodistas más hábiles podían haber por lo menos ideado, ¿no? Complicado el asunto. Pero, economista Fernando Mosquera, ¿cómo ve estas dos noticias? Me parece que para darnos un poquito de recreo al tema económico, que tiene que ser no fugaz, sino al grano. Al grano vamos con el tema de lo que vamos a tratar este momento, que anticipo, será el impacto del aumento del IVA, del impuesto al valor agregado, en 2 puntos. Una serie de exoneraciones, no sé cómo vayan a funcionar, y esto de otra razón para ir a Ipiales es un vacile a la comunidad. Tenga la bondad, economista, bienvenido. Gracias, Gonzalo. Un saludo a usted, a los distinguidos caballeros de este panel, pero especialmente a su amplia audiencia que escucha diariamente este medio de comunicación. Respecto a la primera inquietud, antes de centrarnos al tema eminentemente económico, creo yo que los estrategas de marketing político se manejan muy bien por el lado de las encuestas. Creo que tiene mayor posibilidad el señor Moreno frente a la otra alternativa, que en todo caso deben haber sido muy bien analizados por el partido de gobierno. Y el binomio, el señor Alvarado ha sido uno de los artífices en cuanto a la construcción de la imagen del presidente, y por lo tanto creo yo que son personas que podrían ser totalmente fieles a lo que defiende Alianza País, el partido de gobierno. En relación a la otra, que nos pareció una broma en la mañana, de distinguidos caballeros que supuestamente pertenecen a la CIA, nos llamó a esbozar una sonrisa, ¿no? Hay gente de una integridad completa,
que prefiero no citar nombres porque creo que pueden ser ellos y muchos más, que sean calificados de esta manera. Creo yo que cuando a veces ya se terminan los argumentos, se comienzan a generar cortinas de humo con el propósito de desviar la verdadera atención de los graves problemas que tiene el país. Yo le veo de manera personal, de esa forma, esas dos gentiles insinuaciones iniciales de en primera instancia. En segunda instancia, sobre ya el tema del impacto del incremento de los impuestos, especialmente el IVA, en la economía ecuatoriana, me lleva a hacer algunos comentarios al respecto, en donde partiré que a veces los impuestos más perversos son los más fáciles de cobrar. Y entre esos están el impuesto al consumo y por el otro lado el impuesto a la salida de divisas, que realmente es un impuesto a la entrada de capitales. ¿Por qué manifiesto lo siguiente? Porque se lo está viendo en la realidad el nivel de impuesto al consumo, conocido como IVA, en los Estados Unidos, que le está permitiendo nuevamente reactivarse y crecer económicamente. No pasa del 50% de lo que aquí tenemos como nivel de IVA actualmente en el 14%. Porque no existen dos teorías económicas que se contrapongan ni que queremos inventar. La única forma de reactivar una economía en problemas es bajar los impuestos, no es subir. ¿Cuál es el argumento que nos lleva al otro escenario? De que el Ecuador tiene un nivel de IVA muy bajo frente a los otros países de Sudamérica. Posiblemente esto sea cierto, pero también veamos el ejemplo de España. Tiene un IVA más fuerte que el nuestro y no se puede recuperar. Porque quitar dinero es como a un accidentado extraerle más sangre. No se va a poder recuperar. Por lo tanto, la teoría económica lo ha demostrado que una de las medidas anticíclicas para reactivar la economía es bajar los impuestos. Yo escuché con mucha sorpresa y evito el nombre porque especialmente es una dama, en decir que no son el incremento de impuestos medidas que van a complicar mucho más la reactivación económica. Eso posiblemente se lo hace desde el ámbito político o el desconocimiento de la técnica económica, de la ciencia económica. Y lo estamos demostrando con las expresiones que acabamos de decir. Por lo tanto, considero que los resultados de este, en mi modestísimo criterio, error en conducción de política económica, el incremento de impuestos, serán evaluados posteriormente respecto al nivel de recaudación que posiblemente va a descender y ese elemento pernicioso que son las expectativas, porque en teoría económica el hombre es un homo economicus, es un hombre económico que tiene el incremento de impuestos, especialmente al consumo, una reacción natural de las personas a consumir menos. Y en cambio, el que vende aprovecha para, sin que nos demos mucha cuenta, aumentar algunos centavos en la venta de los productos, es decir, protegerse por el incremento y por lo tanto se comienza con un proceso especulativo al inicio, que es el efecto económico, que tiene como contraparte el hecho de que como el consumidor consume menos, tiene que en algunas ocasiones asumir ese incremento, pero se deprime la economía, se enfría la economía y eso no es conveniente. Ese sería mi primer análisis para no acaparar la palabra. Señor doctor Villacreces, me da mucho gusto en recibirles la primera ocasión que tenemos la oportunidad de conocernos. Este es un escenario plural donde usted puede desarrollar esta temática o las otras que posiblemente le invitemos a que tenga la bondad de dar continuidad a este género de análisis, pero lo que sí me gusta es cuando por primera ocasión concurren a la emisora, es manifestarles que la libertad de opinión y de expresión es lo más sagrado en este medio y que la pluralidad, todas las ideas son bienvenidas.
Así es que aspiramos le vaya bien. Yo le quería preguntar a usted, ¿tenía el gobierno del señor presidente Correa otras opciones que reemplacen al aumento de 2 puntos porcentuales, que incluso se dé el lujo desde ahí destacar 1 o 2 puntos según la conveniencia que le exija la vigencia del dinero electrónico como una especie de estímulo premio a los ciudadanos de este país? Y otro elemento que me parece más significativo todavía para el análisis: nuestra economía es una de las más caras de la región. Es una economía tremendamente onerosa. No se da cuenta el señor presidente de la República, seguramente incluso en sus desplazamientos al exterior, le dan pagando las cosas. Además, él no va de compras. Entiendo que no va nunca de compras. Se cuida mucho y no le gusta. Lo conozco apenas. Entonces, sin embargo, el presidente no aprecia, como un buen economista, no aprecia, no elabora, todo lo hace en términos virtuales y académicas, y imita determinadas recetas y no pragmatiza sus propuestas, o las pone en ensayo o las somete a un cálculo de impactos. En fin, es mi particular punto de vista. Le pido disculpas al dueño de Carondelet de este momento, pero le quiero decir a usted que este impacto va a ahondar la crisis, o le pregunto más bien, doctor Villacreces, para que usted tenga la bondad desde ahí de desarrollar su opinión sobre lo que nos va a ocurrir con este acrecentamiento del IVA, que él dirá solo es por un año, pero usted sabe, esos años a veces se quedan y para siempre. Bienvenido, muchas gracias, doctor, por estar aquí. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Un honor estar en su radio. Un cordial saludo a los radioescuchas y, por supuesto, a estos distinguidos panelistas. El tema impositivo, Gonzalo, como su nombre mismo lo indica, se contraviene, en mi criterio, con el concepto de la libertad y de la sana decisión de los ciudadanos. Es impuesto, no es un tema libre. La ley impone, la fuerza de la ley impone a los ciudadanos un castigo jurídico, en mi criterio. La pregunta es, ¿los impuestos son sanos, son saludables, son necesarios, sí o no? En mi criterio... ¿Estos o cualesquier carga tributaria? En general, como un marco general previo para efectos de entrarnos o inducirnos al IVA. Me parece que los impuestos pueden ser necesarios un momento dado, o pudieran ser necesarios un momento dado. Lo importante es la responsabilidad de los administradores de esos sagrados recursos. Esa responsabilidad que está latente, no solamente en el momento actual, sino en el presente y en el futuro, ¿sí?, debe ser nítida, porque son manejos de los recursos de todos los ciudadanos. ¿Y a qué llama usted por qué le otorga esta variable de nitidez al tema tributario? Porque, Gonzalo, debe ser clara, dice usted, debe ser transparente. No solamente la ley, no solamente el fin de la ley, sino también la utilización de los recursos que se obtengan a través de la ley. En otras palabras, no podemos utilizar normativas jurídicas para inducir a la ciudadanía a una idea X a efectos de recaudar tributos. La recaudación de los tributos y la nitidez en la utilización de esos recursos debe ser nítida, es sagrada. ¿Por qué ahora hay un incremento del IVA? Si el Estado recibió ingentes recursos años anteriores, deberíamos preguntarnos, ¿dónde está la prudencia en un buen manejo, en un manejo responsable de la administración económica de un país, a efectos de no tener que generar al apuro cobranzas a una ciudadanía realmente, yo diría, desgastada? Gonzalo, yo quisiera reflexionar un poquito y relacionar, si usted me permite, por supuesto,
la idea de la ley de solidaridad vigente en el país desde el 20 de mayo de 2016, el IVA versus moneda electrónica. ¿Por qué? Porque la moneda es una herramienta que utilizamos a diario para el normal desenvolvimiento de nuestras tareas, de nuestras ocupaciones. Entonces, el momento que esta ley solidaria contempla una bondad tributaria temporal, dice la ley, ¿es verdad? Esa bondad, ¿por qué se da? ¿Qué se busca estimular con la moneda electrónica? Y adicionalmente les invito a los panelistas a reflexionar, Gonzalo, en que esta dualidad entre la moneda dólar vigente en el país versus la moneda electrónica, que es otra moneda vigente en el país, y permítame, repito, es otra moneda vigente jurídicamente en el país desde septiembre del año 2014, a raíz de la promulgación del Código Orgánico Monetario y Financiero. Tómese en cuenta que esta paridad... O sea, es un dinero vigente, es un instrumento monetario y de cambiario vigente. Por supuesto. No están imponiéndolo recién. No, efectivamente, la moneda electrónica está vigente en el Ecuador desde septiembre del año 2014. Otra cosa es que la moneda líder ha sido en el país el dólar. Y la moneda electrónica ha estado dormidita, ocupando espacios periféricos. Al momento actual se percibe que nuestros gobernantes desean impulsar, revitalizar la moneda electrónica. Bueno, la versión de los señores, de nuestros gobernantes, es en el sentido de darle mayor facilidad a los pagos, evitar los desgastes del uso de la moneda billete. Pero usted sabe que ese no es el objetivo. Evitarse los costos de la reposición de moneda del exterior. ¿El de fondo a qué alude? El objetivo de fondo. Le digo mi modesto criterio, Gonzalo. Claro. Yo creo que ellos consideran que la moneda electrónica, porque es una moneda electrónica, a diferencia de la billetera electrónica también, por favor, haciendo ciertas separaciones, les puede ser de utilidad para poder, con una moneda paralela de emisión propia, cuyo actor directo en base al código es el Banco Central del Ecuador, ¿sí? Poder en un momento dado utilizar esa liquidez, este bastón jurídico a efectos de poder dar liquidez al sistema financiero. El Banco Central del Ecuador, Gonzalo, por ley, está obligado a varios temas, entre otros a garantizar la liquidez del sistema económico en el país. Dese cuenta qué delicada función. Y por otro lado, es el único responsable de la provisión, de la administración de la moneda electrónica. La palabra exacta es la emisión de la moneda electrónica. Entonces, un momento dado puede darse, Gonzalo, que en el transcurso de los meses venideros pudiera darse. No estoy diciendo que eso va a pasar y ojalá no pase, pero pudiera ser que, como hay escasez de liquidez en billetes dólares, se utilice esta herramienta que estaría para ese momento más aceptada, quizás, entre comillas, por los usuarios, por los ciudadanos, ¿es verdad?, para poder cumplir obligaciones del Estado frente a sus distintos acreedores. ¿Con lo cual se construiría el bimonetarismo? Sí, Gonzalo, yo le he dicho claramente en varias ocasiones, en el Ecuador existe un bimonetarismo. Y si usted me permite una reflexión adicional, en el Ecuador... Yo estoy sufriendo por el tiempo y en virtud de que el tema de del IVA es lo que le interesa a la ciudadanía. Gracias. Pero termine este pensamiento que me parece muy ilustrativo, doctor. Con la ley Trole 1 de marzo del año 2000, se estableció que se retiraba las monedas sucres del Ecuador, se dieron 180 días plazo y se reemplazó con dólares físicos, billetes, a un tipo de cambio fijo de $25,000. Y se facultó al Banco Central a emitir moneda fraccionaria, una moneda innominada. Y adicionalmente se prohibió al Banco Central hacer cualquier otro tipo de emisión. Con el Código Orgánico Monetario y Financiero se establece y se le faculta al Banco Central la emisión monetaria a través de esta moneda innominada, que yo la he categorizado o la he bautizado con el nombre de ME, porque no tiene nombre. El IVA calza con esta realidad económica al país. ¿Por qué? Porque a través del IVA se le premia la utilización de la moneda electrónica, se le categoriza económicamente con un valor superior inicial, porque usted tiene un precio menor de compra a la final del día, pues 4 puntos menos. Entonces la moneda electrónica versus el dólar arranca con un valor superior de cotización o de capacidad adquisitiva de compra. ¿Sí? Y es importante el segmento que a manera de premio inesperado se lleva el usuario del sistema virtual, pues no.
Quedemos hasta ahí. Gracias. Pero su opinión sobre el impacto concreto que la economía va a recibir con los 2 puntos adicionales. Yo creo, Gonzalo, que... ¿Es sí. inflacionaria la medida? Pienso que sí. Pienso que es que cualquier costo adicional a la ciudadanía, en verdad me parece que ya no debería darse. No debería darse. Es un abuso casi, ¿no? Es la utilización de la ley, utilizar la fuerza de la ley para imponer a los ciudadanos el cumplimiento de una norma que en verdad yo creo que si usted hace un sondeo, ningún ciudadano o prácticamente la mayoría votaría terminantemente que no está de acuerdo con ese incremento tributario. Ajá. Esto perjudica a Lenin Moreno, indiscutiblemente, porque el otro se nos va por unas vacaciones medias dilatadas a la Europa, como decía un profesor, a la Europa decía un profesor en la universidad. Sigamos adelante con el doctor Cadena. ¿Qué va a pasar con la circunstancia esta de los 2 puntos adicionales al impuesto al valor agregado? ¿Qué de solidaria tiene digamos, esa ley, no? Buenos días, Gonzalo. Buenos días con los compañeros de panel. Definitivamente el tema del IVA, existe un criterio, un concepto, una teoría económica que el economista Mosquera lo puede desarrollar mejor que yo, pero esta se refiere a la curva de Laffer, la famosa curva de Laffer, y que en definitiva, ¿qué significa esto? Que cuando el tipo impositivo es igual a 0, la recaudación fiscal es 0, pero cuando el tipo impositivo es igual a 100, igualmente la recaudación es igual a 0. ¿Qué quiero decir esto? Que a mayor tasa impositiva, menor recaudación. Debemos tener en cuenta que antes del incremento del IVA se veía ya una disminución de la recaudación del IVA del 2015 hacia el 2016 en unas estimaciones que estaban incluso entre el 25 y el 30%. Con el incremento del IVA, se espera en el año 2015 se recaudaron 6.500 millones por concepto de IVA. En el año 2016 se espera, con el incremento del IVA que va a proveer 700 millones adicionales de recaudación, tener una recaudación de 6.300 millones. Es decir que, aún con el incremento de 2 puntos porcentuales, la recaudación fiscal va a ser menor. Porque esta es una teoría económica que se aplica de manera universal. Es decir, no sé por qué lamentablemente a veces en el Ecuador queremos descubrir cosas novedosas cuando realmente no podemos ir contra la teoría. Es como pensar generar algo que vaya en contra de la ley de la gravedad. Es imposible. Entonces, en materia económica, igualmente, el incremento del IVA lo que va a generar es menor recaudación. Segundo, va a influir en la decisión de compra de las personas. Si bien es cierto, es un incremento de alguna forma marginal, pero esa marginalidad es fuerte o pesa más bien dicho, en aquellos sectores de menor ingreso. Es decir, este tipo de impuesto, que es regresivo, el del IVA, afecta más a quienes menos ingreso tienen que a quienes más ingreso tienen, ¿no? En tal sentido, pues esto va a influir en la decisión de compra, va a limitar el presupuesto de la gente, porque mire, la realidad es que la gente en este momento ya no tiene capacidad adquisitiva. Por eso justamente, como bien decía el doctor Villacrés, existe menor circulante en el país, el consumo se ha desacelerado, la economía ha entrado en una situación de estancamiento y por lo tanto, pues un incremento adicional de impuestos es contraproducente. Lo que necesitamos en el país antes que impuestos es disminuir los impuestos, es generar confianza, es generar estabilidad tributaria, es permitir el ingreso de inversión extranjera. Nosotros tenemos una moneda que no la imprimimos. La única fuente de ingresos para poder generar y mantener el dólar es el que aumenten las exportaciones del Ecuador, es decir, que seamos más competitivos para exportar a mercados internacionales, o dos, que ingresen capitales a través de inversión extranjera directa. El modelo de gasto público se ha agotado en el país. El modelo de gasto público como motor de la economía no puede seguir sustentando nuestra situación económica. Por lo tanto, es indispensable que en este momento haya un cambio de política económica, un cambio de política tributaria. No se pueden seguir estableciendo, pretendiendo realizar mayor recaudación fiscal aumentando los impuestos. Primero, porque la teoría económica dice que eso es imposible. Y segundo, porque el bolsillo de la gente no lo permite ya más. ¿Por qué lo hizo? Porque en este momento hay una necesidad. Que tiene ¿cuántos honoris causa? Como 15, ¿no?
Entonces, ¿quién sabe la economía? Yo creo que esto es resultado... La teoría económica ya no vale en el ejercicio del poder político. ¿A cuántas reflexiones le convocó cuando usted vio que aumentaba? A mí me convocó rápidamente a una sola. Dije, estos 2 puntos que aumenta van a servir de motivación, de premio, de estímulo para el uso del dinero electrónico, que es lo que más le interesa. Es una de las razones y yo creo que es el resultado de la necesidad. Cuando la gente, las familias, en este caso los gobiernos, se encuentran en una situación de extrema necesidad económica, no necesariamente toman las mejores decisiones. Vamos a la economía individual. Cuando una persona está en una situación de acefalía económica, no tiene ingresos, está endeudado, lamentablemente, ¿qué va? Va hacia el chulco. No es la mejor opción, pero es la alternativa que toma. Y en este momento, igualmente, el país, lamentablemente, al no tener muchas opciones crediticias por el riesgo país, que igualmente es responsabilidad de la política pública, ha optado por endeudamientos caros, una fuente de ingresos, y la otra por mayor presión fiscal, mayores impuestos. Pero estos impuestos, naturalmente, como digo, afectan al consumo interno y, por otro lado, lo que, como usted bien dice, Gonzalo, pueden ser un incentivo para el uso del dinero electrónico. El uso del dinero electrónico en un momento determinado va a convertirse en un, como bien menciona el doctor Villacreces, en un bimonetarismo, es decir, eso es lo que se pretende. Pero creo realmente que la gente no va a acceder a ese uso masivo como se esperaría con estos incentivos, porque realmente existe una tarifa del 14% para quienes pagamos con dinero, con cash, claro, y una tarifa del 10% para quienes pagan con dinero electrónico, siguiendo los procedimientos respectivos. Pero esto creo que más allá de la teoría o de lo que está planteando, la gente no lo va a asimilar, la gente no lo va a aceptar porque existe desconfianza en el sistema de bimonetarismo. La gente tiene más confianza en el dinero, en el billete, que en aquella moneda electrónica. 72%, según unas encuestas realizadas, 72% de la gente está en contra del uso del dinero electrónico. Entonces, por mayor campaña que se haga para el uso del dinero electrónico, la gente va a limitar o va a utilizarlo en lo estrictamente necesario, porque realmente la gente tiene desconfianza de aquello que en un momento determinado podría ser la antesala a un proceso de desdolarización que esperamos no suceda. Pero hay un problema gravísimo, economista. La gente comenzó desde hace unos pocos días a ver en su factura 14% de impuesto al valor agregado, prácticamente en todo. Y si usted le dice a la que le vende el tomate, y usted dónde está la factura, y que me ponga ahí, me indique, me señale que algo que me sirva a enfrentarme al SRI, no le va a dar esa... claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la parte, en la praxis, digamos, ese dinero está yendo en beneficio, en parte, de los mismos sujetos que tienen que pagar el impuesto a la renta, o son más bien agentes de retención no muy reconocidos por la autoridad competente. No sé si me explico bien. Y eso se va a ir más bien en beneficio de otros objetivos. Mejor que vaya a manos de la gente del campo, qué sé yo. Ojalá que no se vaya a los bolsillos de los intermediarios, que son los que siempre salen ganando en los mercados. Entonces, solo en el aspecto de los mercados de la clase media, digamos, porque los mercados de la media alta y la alta están en los supermaxis y el resto. ¿Dónde hay el hambre? Ahí hay más castigo. ¿Cómo ve usted esta división de impacto sociológico, social y económico a la par? En los mercados informales es donde más se produce el tema de la especulación, porque como usted lo dijo adecuadamente hace un minuto, cuando no hay documentos que justifiquen el incremento de precio, es simplemente un sistema de protección
por el posible incremento de costos en todo el costo de vida que impacta a las clases más necesitadas, porque en este impuesto, como lo había dicho el doctor Cadena, regresivo, el doctor Puente, perdón. Puente, yo le dije, sí, y le pido mil disculpas. Sí, el doctor Puente hace un momento que pagan en mayor cantidad porcentual respecto a su nivel de ingreso, porque la mayoría de sus recursos tiene que ser orientado a elementos de subsistencia que supuestamente no están gravados por el IVA, pero están incrementados por el tema de la especulación. Primera cosa. Yo quiero referirme a algo importante que ha manifestado el doctor Villacrés, que hoy en este panel tenemos el gusto de conocernos, no había tenido antes la oportunidad, y que estamos coincidiendo con el análisis de manera total. ¿En qué razón? En las leyes troles, y especialmente la que nos dolarizó, creo que fue la 1 y la 2, con algunas modificaciones, se puso restricciones en el Banco Central para que el Banco Central no emita dinero, ni preste a los bancos comerciales, ni tampoco al gobierno. Y por el otro lado, la única forma de emitir dinero era poniendo un contravalor en el balance del Banco Central, en el activo, de 85-90 millones, para en el pasivo tener el respaldo de la emisión de los sueltos, de las fichas de 50, 25, 10, etcétera, que es un total de entre 85 y 90 millones de dólares que estaban en el activo del Banco Central. Pero había el segundo balance en donde había la disposición de tener el 100% de respaldo. Ahí estaba especialmente el encaje bancario. El encaje bancario, que es la parte de los depósitos que reciben los bancos y que obligatoriamente tienen que ir al Banco Central, y que también luego en el 2008 se creó el Fondo de Liquidez, donde se paga un porcentaje milésimo por el total del activo respecto a la prima por el seguro de depósitos. Y luego venían ya el balance 3, en donde estaban los depósitos de las instituciones financieras, de las instituciones estatales no financieras y especialmente del IES. Y luego el balance 4, que eran otros, en donde no había esa obligatoriedad. Esa camisa de fuerza fue eliminada con el Código Monetario y Financiero. Entonces, ahora la desconfianza de la gente es que no hay suficiente cantidad de activos líquidos en moneda, porque activos líquidos pueden ser en bonos, en deuda, lo que sea, en moneda física real, que respalde la emisión del dinero virtual. Yo coincido totalmente con el doctor Villacrés que el 12 de septiembre del año 2014, que se emitió y se puso en vigencia el Código Orgánico Monetario y Financiero, se creó el bimonetarismo, el uno físico, las monedas que es dinero, las monedas en billetes, monedas norteamericanas y monedas ecuatorianas, y los otros que son medio de pago, en donde el dinero también es un medio de pago, y entre ellos está el dinero electrónico, que ya no tiene ningún nombre de Sucre, Alfaro, lo que sea, sino dólar electrónico. El tema aquí es el contravalor. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que existe una ecuación monetaria importante que iguala la oferta monetaria a la demanda monetaria. La oferta monetaria es M1, M2, hasta M7, claro, lo que sea, por la velocidad de circulación del dinero, que es la cantidad que en la economía está fluyendo. Y por el otro lado está el índice de precios y el número de transacciones que se dan en la economía, que es la demanda monetaria. El problema es la demanda monetaria electrónica. ¿Cuántos locales este rato están autorizados para trabajar en dinero electrónico? Es ínfimo, ínfimo. Y además muy pequeño. Muy pequeño. Por lo tanto, si es que existiría el incentivo de tener con el IVA, o la persona va al Banco Central y abre su cuenta, ¿no es cierto? No tiene a quién pagar, no hay la demanda monetaria electrónica por desconocimiento, por desconfianza u otros elementos que se producen, ¿no? Lo que decía el doctor Puente hace un momento, realmente se estaría dando dos valores al dinero físico y otro al virtual, porque tendría un beneficio de 4 puntos adquirir con dinero virtual. El problema es que no muchos establecimientos están dispuestos a eso. Entonces, no hay la conjunción de oferta y demanda de dinero virtual. Ese es el problema. Me parece, con mucho respeto, un desconocimiento de la teoría monetaria.
Por otro lado, para que el público se dé cuenta qué es lo que tenemos que rescatar de su última intervención. Mire, Gonzalo, si es que el dinero electrónico, que supuestamente en pensamiento, con lo cual no lo comparto del señor presidente de la República, es un negocio de la banca que no se pretende dar por tenerlo estatizado en el Banco Central, la gente, al no tener los seguros que tenía la dolarización, tiene desconfianza de que se van a emitir dinero electrónico que no tiene demanda porque no tiene quien reciba el dinero electrónico. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que la gente del pueblo, la gente en general, dice, desconozco el sistema, no sé cómo opera, y tiene, aparte de la desconfianza, un desconocimiento tecnológico respecto de cómo utilizar el medio. Entonces, en ese sentido, no le veo un futuro si es que no se hacen cambios radicales. Por ejemplo, si usted tiene una cuenta en un X banco y tiene ahí unos fondos depositados en dólares físicos, porque usted fue en dólares físicos y depositó, abrió una cuenta, lo que sea, y usted por su decisión va al banco y dice, quiero dinero electrónico que me cargue en mi celular, ese es otro cantar. Ese es otro cantar, y eso se pretende decir que es un negocio de la banca. El dinero, la teoría monetaria es confianza, y cuando no hay confianza no cumple las otras funciones del dinero, como es la aceptación de tipo general, la divisibilidad, la portabilidad, que son lo que se enseña en teoría y política monetaria en las universidades, las condiciones del dinero. Entonces, se está cometiendo varios errores en que yo sí considero que, perdonen la redundancia, debería asesorarse de mejor manera. Entre errores y errores, doctor Puente, doctor Villacreces, se nos puede ir, o las alarmas están encendidas para que se nos vaya la moneda norteamericana como regente monetaria igualmente de el intercambio. Entonces, ¿a dónde vamos a caminar? El presidente optará por mantener hasta donde más le dé. ¿Qué herramientas tiene? ¿Qué alternativas tiene? Más endeudamiento tal vez, venta de activos a precios deprimentes, dada la circunstancia de contracción de la economía regional. Yo creo que no puede aspirar a mejores precios. Esta modalidad, por ejemplo, de un activo importantísimo en el Golfo de Guayaquil, a 50 años. Es decir, nos están aprovechando. ¿Cómo definir en tiempos cortitos, que me digan los dos, cómo definir o solicitarle al señor presidente que se fije en otras dos opciones o una opción o una alternativa adicional? Tenga la bondad, doctor. Gracias, Gonzalo. A ver, yo creo que aquí lo que está de por medio es el país, son los ciudadanos, que es un norte muy importante, que no debe ser visto a la luz de ningún tipo de cálculo político ni de conveniencia particular, de cualquier lado que sea. Debe ser objetivo y técnico, frío, racional, de tal suerte que la foto bonita no sea ahorita, sea en el tiempo, que la historia valore esas decisiones. En ese orden de ideas, bien, Gonzalo, yo tengo el criterio de que todos estos andares que se han dado en los últimos tiempos, en verdad, no han dado los resultados deseados, es evidente. La parte económica está débil y mi criterio, se deben hacer cambios, pero radicales, empezando por casa. No es el mejor momento para vender activos, pero por lo menos intentemos. Pero lo que sí se puede hacer es una contracción del gasto público radical, importante. Transmitirle a la sociedad mensajes de unión, de fortalecimiento, de motivación, no de división. La sociedad somos un solo norte, no se puede decir se hundió al lado norte el barco y al lado sur, no importa, estamos vivos, igual nos hundimos, somos todos. Y en ese orden de ideas, Gonzalo, yo creo que el sector privado sí ha sido maltratado, ha sido afectado por un sinnúmero de temas.
El sector privado ahora se busca que dé una mano para efectos de la moneda electrónica para que pueda con la plataforma del Banco Central de alguna otra manera sostenerse esto. Bueno, pero ¿por qué no también para otros temas? ¿Y por qué no solamente en casos de emergencia? ¿Por qué no ver al Estado, al sector privado como un aliado importante? Dándole, no le digo favoritismos, pero sí por lo menos dándole... Más bien misiones, coberturas de determinado... menos presión de controles excesivos que desgastan. A ver, doctor Puente, usted termina. Gracias, Gonzalo. Yo creo que hay que comenzar con lo que no se debe hacer en el país. ¿Y qué es lo que no se debe hacer en estos momentos críticos de la economía nacional? Es plantear, por ejemplo, la famosa ley de herencias de plusvalía. Vea. Es algo que naturalmente desincentiva al inversionista, es algo que en segundo lugar afecta a la confianza y es algo que definitivamente no va a generar ningún ingreso para los pobres. ¿Y usted cree que sí sabe aquello, sí comprende y entiende pero el señor lastimosamente, presidente, o lo hace con otros intereses? Creo que él está midiendo y pesando más el efecto político que el efecto técnico y económico que esta medida puede generar. Es decir, polarizando a la sociedad entre pobres y ricos. Exactamente. Y en que es una ley, no nos olvidemos cómo está llamada esta ley, o este proyecto de ley, de redistribución de la riqueza. Es decir, ¿qué entiende la gente por redistribución? Le quito a uno y le doy al otro. Eso es falso. Absolutamente falso, no va a haber ninguna redistribución, va a haber simplemente una medida impositiva que afecte a la confianza y que esos recursos no van a llegar a los más necesitados como posiblemente se trata de vender políticamente. Entonces, eso es lo primero que no se debe hacer. Segundo, lo que se debe hacer es, coincido plenamente en que hay que reducir sustancialmente el gasto público. Es decir, igual, siempre hago la comparación entre el manejo económico de un país y el manejo económico de una familia. Si la familia está sin ingresos, los ingresos no avanzan, ¿qué tiene que hacer? Reducir absolutamente los costos, dejar de hacer esos gastos innecesarios. En el anuncio del informe de la Nación del señor presidente se anunció la reducción de, me parece, 13 subsecretarías. ¿Cuántas personas trabajan en esas 13 subsecretarías? Posiblemente en total unas 200 personas. Eso no es reducción del sector público. Necesitamos una reducción agresiva, fuerte, como las demandas del país lo requieren. Y necesitamos, naturalmente, generar un sistema de confianza. Pero ¿cómo se puede generar confianza cuando al inversionista, por el hecho de venir a invertir en el país, se le va a castigar con un impuesto a la salida de divisas, que como bien dicen es un impuesto al ingreso de las divisas del 5%, y en segundo lugar se le está advirtiendo que si invierte acá en el país y adquiere un activo, es muy probable que por el hecho de haber estado acá tenga que pagar una tasa impositiva a la herencia de las más altas del planeta? Eso es absurdo. El caso del impuesto a la salida de divisas es un impuesto perverso que impide la entrada de capitales que pueden dar trabajo aquí en el país. Un inversionista que viene a correr el riesgo simplemente por depositar en un banco y luego transferir ya perdería el 5%. ¿Quién va a traer? Y el impuesto a las herencias y plusvalía... Entiendo que usted ubica al autor en la categoría de hombre perverso por algún tipo de interés político. No, es el efecto económico que tiene. Es por eso que países como Noruega, Suecia, eliminaron el impuesto a las herencias, porque eso desestimula. No es que, como algún legislador decía... Se ha aprobado en el primer mundo esto de que... Se ha aprobado en el primer mundo porque, y decía un legislador, que cuando alguien hereda, que es un tamaño ínfimo en el contexto macroeconómico, la sociedad tiene derecho, pero la sociedad se rebela porque dice eso también va a ser usado para el despilfarro, no para que vaya a los pobres, como decía el doctor Puente hace un momento. Y de pronto le apareció un nuevo hijo que es el Estado y que no contribuyó efectivamente a su sacrificio y a ese esfuerzo por hacer un patrimonio en primera instancia. Entonces, en ese sentido, creo yo que la orientación de la política económica no es de la adecuada y es por eso que estamos en la situación tan dramática que vive el país. Brillantes mis invitados. Muchísimas gracias. Hasta siempre con ustedes y con nuestra amable audiencia. Hasta mañana. Yo nací en este país llevar alegrías y dolor con gente linda y con canallas que nos roban la